Bienvenidos. ¿No funciona el micro? ¿No funciona el micro? Bienvenidos todos a este auto de pasión. ¿No funciona la...? No, es que eso se maneja desde allí el chisme. Si no, ha venido el señor. Que lo encienda, Santi. Sí, lo ha venido aquí. Hay alguien que lo... Sí, que está él. ¿Y el bebé que está ahí no lo sabe manejar? Yo creo que no. Está un señor ahí de audiovisuales. No sé si esto es el... Sí, no sé. ¿Y estos tampoco? ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Para la vez cofrades de Sorapel. No, ese es el de... No, estos no funcionan. ¿Y estos tampoco? ¿No funcionan? No los ha encendido. No están encendidos, María Ángeles. Tiene que encender ahora, Santi. No sé si... Estamos en medio de unos claustros y tal, como te lo controla allí. Lo vamos a cambiar. Que cada uno pueda... Sí. Sí. Te lo dejan abierto y se oye cualquier comentario. Otras veces no te lo abren y Ya. no se oye. Pensé que mi hermana iba a venir, pero no la veo. Bien, ahora ya sí. Bienvenidos todos a este auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz del año 2016. Excelentísimo señor rector, alcaldesa mayor, teniente alcalde, ilustrísimos señores vicerrectores y autoridades, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, presidentes y hermanos mayores de las cofradías y las hermandades de Valladolid, hermanos y hermanas del Cristo de la Luz y amigos que hoy nos acompañáis. Celebramos hoy un año más nuestro tradicional auto de pasión, aunque este año reviste un carácter excepcional, porque con él queremos iniciar los actos de conmemoración del 75 aniversario del nacimiento de la Hermandad de Docentes, que hoy conocemos como Hermandad Universitaria. Por eso, hoy la Hermandad tiene el honor de que presida este acto el excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Valladolid, que será quien así inaugure. Este periodo conmemorativo irá desde esta Semana Santa hasta la del año próximo. La lectio central del acto correrá a cargo de don Javier Burrieza, teniente alcalde de la Hermandad y profesor universitario, que disertará sobre esta historia con una ponencia bajo el título El nacimiento de una hermandad de docentes, una historia recuperada. A continuación, y como ya es tradicional, también tendremos nuestro momento o parte musical. En ella, la banda musical de Arroyo de la Encomienda, vinculada ya a nosotros y a nuestra historia, interpretará este año un concierto en el cual tendremos el honor de que se estrene por primera vez una marcha procesional, Lux Eterna, que ha sido compuesta especialmente para el Cristo de la Luz y para nuestra hermandad por don Pablo Toribio y don Eugenio Gómez. Y sin más, damos la palabra para que inicie este acto e inaugure los actos de conmemoración del 75 aniversario al excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Valladolid, el doctor don Daniel Miguel San José. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta celebración del 75 aniversario de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y que coincide con la celebración del auto de pasión de este año. Bueno, puesto que estamos en un procedimiento tan formal, declaramos inaugurado el acto para que pueda inmediatamente establecerse la ronda de intervenciones y que lleguemos cuanto antes al auto de pasión, que es lo que en definitiva nos congrega aquí esta tarde. Así que cuando quieras puedes empezar con la ronda de intervenciones. Iniciará las intervenciones la alcaldesa mayor de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, doña María Ángeles Martín Bravo. ¿Puedes? Buenas tardes.
Bueno, aunque tengo la voz bastante mal, como pueden comprobar, voy a intentar dirigirles unas palabras. Para mí es un privilegio muy grande ser la alcaldesa mayor de esta Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz en la conmemoración de su 75 aniversario. Un momento de gran importancia para recordar nuestro pasado, pero también para celebrar el presente y proyectar el futuro. Hace 75 años que nació nuestra hermandad. Ha pasado por diversas vicisitudes, como explicará a continuación el doctor Burrieza, magnífico historiador y brillante conferenciante, que hará memoria de la fundación de nuestra hermandad. Estos 75 años se pueden dividir en 3 etapas de casi la misma duración. La primera etapa, que abarca desde la fundación en 1941 como hermandad de docentes hasta los primeros años de la década de los 60, donde se suspendió toda actividad. La segunda etapa es de inactividad, donde la hermandad permanece aletargada hasta los primeros años de la década de los 90. Y la tercera etapa, ya como hermandad universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, que llega hasta nuestros días. Me voy a referir brevemente al inicio de esta última etapa por su importancia y trascendencia en la historia de la hermandad, ya que es en estas fechas donde se consigue reflotar la hermandad. En otoño de 1992, una nota en el periódico convocaba a una reunión a todos aquellos que hubiesen sido cofrades de la Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz. A la reunión asistieron 3 personas: don Antonio Alarcos, don Ángel Ayué y doña Engracia Niño. Con esta escasa representación y con el entusiasmo y la energía de un grupo de estudiantes con Jorge Peláez a la cabeza, se consiguió poner en funcionamiento la hermandad, que en la mañana de Jueves Santo de 1994 sacó en procesión a su imagen titular. Mayores y jóvenes, sabia antigua y sabia nueva, se unieron. Ellos fueron los cimientos para la restauración que se produjo hace casi 25 años. Esta gran labor de esfuerzo y dedicación nos ha permitido que hoy estemos celebrando los 75 años de la hermandad. Yo quiero por ello rendir un homenaje a todos ellos, a los que supieron conservar la ilusión y a los que descubrieron la ilusión. Un homenaje a todos los que han contribuido a que esta hermandad y su procesión titular sea un referente obligado en la Semana Santa vallesoletana. A los alcaldes mayores de esta última etapa, don Antonio Alarcos, don Luis Pastor y don Ángel Alberola, por su dedicación y buen hacer, así como a sus equipos de gobierno. A los distintos equipos rectorales. Siempre nos hemos sentido apoyados por la universidad y hemos contado con su ayuda y colaboración. Sobre todo a los rectores de la primera época, por ser la más difícil, de la primera época de la refundación, por ser la más difícil, a don Fernando Tejerina y a don Javier Álvarez Visasola. También el agradecimiento a las cofradías por su buena acogida y, por supuesto, el agradecimiento a todos los hermanos de nuestra hermandad. Sin ellos, sin su colaboración y su trabajo, no habríamos llegado hasta aquí. Después de la refundación, en la tercera etapa, la hermandad cambia de nombre. Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, en la que se abren las puertas a todos, sean o no docentes, sean o no universitarios, devotos a esta magnífica obra que custodia y cuida la universidad en nombre del Museo de Escultura. La Fundación siempre ha generado en nosotros inquietud. ¿Cómo fue todo aquello? ¿Qué vicisitudes hubo que hacer para conseguirlo? De todo ello nos hablará seguidamente nuestro hermano cofrade y teniente alcalde de la hermandad, don Javier Burgueza Sánchez, profesor de Historia Moderna de nuestra universidad, entregado investigador a la trayectoria y orígenes de la Semana Santa. La documentación de nuestra hermandad está dispersa y Javier Burgueza ha contado en esta ocasión con un material inédito que nos ha prestado el académico y periodista José Delfín Val y que actualmente está siendo digitalizado en el Departamento de Historia Moderna
para que la hermandad pueda conocerlo y completar su trayectoria. Mi agradecimiento también a todos los que han hecho posible este auto de pasión tan especial para nosotros. A la Universidad de Valladolid, a la Diputación de Valladolid, al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y a su banda sinfónica, tan unida ya a nosotros y de los que nos sentimos tan beneficiarios en su creación artística. Y en esta ocasión, muy especialmente agradecidos al gran regalo que nos han hecho a la hermandad los maestros don Pablo Toribio y don Eugenio Gómez, que después nos entregarán la marcha que han compuesto para la procesión de nuestro Santísimo Titular, el Cristo de la Luz, bajo el título Lux Eterna. Muchas gracias. A continuación, la lectio básica de este auto de pasión, que será expuesta por don Javier Burrienza Sánchez, teniente alcalde de la Hermandad y profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, dicen los primeros artículos de los estatutos de la Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz en 1941. Esta hermandad, puesta bajo la protección del Santísimo Cristo de la Luz, obra del insigne imaginero Gregorio Fernández, tiene por objeto no solo el deseo de instaurar de nuevo el magnífico espíritu universitario, gloria de pasadas épocas de la Universidad de Valladolid, instaurándole en todos sus aspectos, revalorizando de nuevo sus antiguos afanes por los firmes derroteros de una franca reafirmación cristiana mediante el culto público en la capilla universitaria del Colegio de Santa Cruz, sino especialmente el centro donde radique el fundamento principal de unión de todos los elementos docentes del distrito universitario, en una perfecta compenetración bajo el amparo tutelar de una fe y creencia netamente católicas, que sean no únicamente compartidas, sino también debidamente exteriorizadas en prácticas fijas, debidamente observadas. A este fin, la universidad, los centros de instrucción, las escuelas y todos los docentes del distrito universitario anhelan bajo la protección de la imagen bendita del Cristo de la Luz, que ha de formar parte de la capilla universitaria del Colegio de Santa Cruz, se tribute a dicha imagen el debido culto, volviéndola de nuevo a la devoción y con ello satisfacer la necesidad sentida de crear un fuerte y hondo vínculo de unión entre todos los docentes del distrito universitario vallisoletano, adscribiéndose estos a la hermandad que bajo el patrocinio de la mencionada y maravillosa imagen llegue a formarse, congregándose todos cuantos tengan la misión de enseñar a su lado y dando en la capilla universitaria el culto especial a tan venerada imagen. Pueden comprobar que estas palabras fueran escritas en el año 1941. Estamos hoy, 16 de marzo de 2016, en los días centrales de la celebración de los 75 años de la creación de la Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz, entonces simplemente Hermandad de Docentes y hoy desde su restauración, Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Y digo en los días centrales porque el 20 de marzo de 1941, precisamente el próximo Domingo de Ramos, hará 75 años que el arzobispo que gobernaba desde 1938 esta archidiócesis, el doctor Antonio García y García, aprobaba la existencia de esta hermandad. 5 días antes se habían presentado el proyecto de los estatutos con los cuales la hermandad se debía regir. Todo había comenzado meses antes, en la iglesia de Santiago Apóstol. El rector del Colegio de San José de la Compañía de Jesús
aquel que durante la República había sido trasladado con otros centros a la localidad portuguesa de Curía, en las proximidades de Coimbra, el padre Ginés Recio, dio unos comentadísimos ejercicios a caballeros, relata el también jesuita Luis Fernández Martín, en la iglesia de Santiago. Después, y como consecuencia de ellos, acordó con el rector de la universidad, don Cayetano Mergelina, llevar a cabo la fundación de la Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz. Unos ejercicios que pudieron celebrarse coincidiendo con la Cuaresma o la Semana Santa de 1940. Un dato significativo apuntado por el mencionado padre Fernández Martín, que fue un perspicaz historiador, según tuve la oportunidad de conocer y aprender de él. Investigador infatigable, tantos años en este archivo universitario, hasta casi su muerte centenaria en el año 2003. Es verdad que nunca me habló de esta labor cuasi fundacional de los jesuitas para con la hermandad universitaria. La descubrí releyendo el libro de la historia del Colegio de San José. Continuaba diciendo a renglón seguido: esta hermandad, a la que pertenecía la mayor parte del claustro universitario, celebraba un breve acto religioso todos los viernes en el que les hablaba el padre Recio con su calidad, insinuante y plástica palabra, y un acto solemne el Viernes Santo. Y aunque para mí los apuntes del padre Fernández Martín disponían la seguridad más manifiesta de certeza, la incredulidad científica, en este caso del historiador, me condujo a buscar otras fuentes. Y acudí a la hemeroteca del norte de Castilla, donde pude encontrar que a lo largo de los años 1940 y 1941 las primeras noticias de la puesta en marcha de la hermandad. Incluso cuando meses después se abría solemnemente el curso 1941-42, en la misma página donde se hacía la crónica de la apertura, se continuaba anunciando la actividad pastoral del padre Recio en la iglesia de Santiago. Así pues, dos hombres fundamentales en la iniciativa de la fundación de esta hermandad. Uno en la sombra, el otro en la actividad constante. El primero, el mencionado padre Ginés Recio. El segundo, el rector magnífico de esta Universidad de Valladolid desde 1939, el doctor Cayetano Mergelina. Había nacido el jesuita en octubre de 1903 en la provincia de Salamanca e inició sus estudios en el seminario de Carrión de los Condes. Después se trasladó a Valladolid, donde estudió magisterio entre 1928 y 1930. Vivió, como decíamos, los difíciles años para la Compañía de Jesús de la Segunda República y se establecieron el Colegio de San José de Valladolid y el Colegio Apóstol Santiago de Vigo en la localidad próxima de Coimbra, de Curía. Allí se desarrolló un colegio interprovincial de la compañía, con más de 500 alumnos en el curso 35-36, procedentes de las provincias más diversas de España. Aquella experiencia la habían comenzado los padres Antonio Encinas y Antonio Fernández Cid. Cuando regresaron a Valladolid en 1936, el hombre que puso en marcha el Colegio de San José en circunstancias bélicas fue nuestro renombrado padre Ginés Recio. Fue mano ejecutora del entonces provincial de León y también mano ejecutora de su renovación pedagógica, aquella que venía definida desde Portugal, desde el exilio de Portugal, como la libertad responsable. Una misión muy difícil que le afectó físicamente, y lo tuvo realmente difícil, porque durante la guerra el Colegio de San José estaba ocupado en sus 2/3 partes por las escuelas primarias del Estado y por instalaciones militares. Pero era un hombre que poseía una palabra fácil y convincente, aunque sufrió siempre los rigores de la mala salud. Y se retiró a comillas y murió a los 42 años en 1945, como ven, 4 años después de haber fundado esta hermandad universitaria. Aunque el hombre de acción permanente será el doctor Cayetano Mergelina y Luna, gaditano,
gaditano de Sanlúcar de Barrameda, un hombre de ciencia y de gestión universitaria, discípulo del maestro Manuel Gómez Moreno en la Universidad Central. A los 30 años, en 1920, leyó una tesis doctoral dedicada a la arquitectura del megalitismo en la península ibérica. 6 años después, conseguía la primera cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática en la Universidad de Valladolid, donde fundó el Seminario de Arte y de Arqueología, cuyo boletín todavía se publica. Aquellos años de la dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República fueron de una gran intensidad para el doctor Cayetano Mergelina. Inicia las enseñanzas de bibliología en esta universidad, se responsabiliza de la ordenación y catalogación del catálogo de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, apoya el traslado, curioso traslado del archivo de Simancas a Valladolid, que como saben ustedes no se produjo, y la creación de una universidad de verano en Santander con cursos para extranjeros. Le interesa mucho al doctor Mergelina la organización de viajes de estudio en formas de crucero durante el verano por el Mediterráneo, con un programa específico previo. Obtuvo gran éxito en el que organizó en el verano de 1934 a Grecia, precisamente acompañado por el profesor Alarcos y también por el profesor Galindo, con felicitación expresa del Ministerio de Instrucción Pública. Qué viaje aquel memorable a Grecia de esta Universidad de Valladolid en el año 1934. Al estallar la guerra, se encuentra en Madrid, aunque los informes que se manejan en aquellos momentos no le vinculan con la política. Sin embargo, gracias a las tácticas inquisitoriales del momento, no faltaron rumores dirigidos hacia el doctor Mergelina a pesar de su posterior adhesión al régimen. Su obra científica se vio resentida por la ocupación docente inicial, por la dirección del Museo Arqueológico Nacional en tiempos de la guerra y por su nombramiento como rector de la universidad en el año 1939, permaneciendo en el cargo hasta 1951. Decía su antecesor, aunque en funciones el doctor Morales, que era un andaluz injerto en Castilla. Así pues, talante universitario, entusiasmo y mandato prolongado para resucitar, para recuperar, a pesar de los estrechos cauces que permitía el régimen, la Universidad de Valladolid de posguerra. Pero no podemos pedir que el doctor Mergelina actuase con independencia con respecto a la dictadura a la que debía su puesto académico y también su condición de procurador. Con todo, un año después de la fundación de la cofradía, obtuvo la cátedra de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, pero tardó tiempo en tomar posesión de la misma. Pero le encontramos en las excavaciones principales de la historia, o mejor, de la prehistoria de la arqueología española, muriendo en Yecla el 14 de abril de 1962. Estos ambos dos, el padre Recio y el doctor Mergelina, son los fundadores de esta hermandad universitaria. Aquel curso 1940-41, tan esencial para la historia de esta hermandad, comenzó con la presencia del general Franco en la inauguración solemne del curso académico. Aquel acto, celebrado el 4 de noviembre de 1940, según el profesor Palomares Ibáñez, fue un altavoz anticipado del ideario universitario que el régimen franquista quería plasmar. La universidad, decían las crónicas, recupera su vida tradicional. No solo se había recuperado el edificio central después del misterioso incendio, misterioso entre comillas, del 5 de abril de 1939, sino que también se había remozado el Colegio de Santa Cruz. Lo dice el norte de Castilla, destinando sus dependencias a servicios universitarios tan importantes como bibliotecas, seminarios para todas las facultades, museo, archivo, rectorado, capilla, y esto nos va a interesar mucho, y aula máxima. Cayetano Mergelina tenía delante no solamente a Franco, sino al ministro de Educación Nacional, que tanto papel iba a tener en el indispensable depósito del Cristo de la Luz en la universidad. Repito, en este remozado Colegio de Santa Cruz. Mientras el rector tenía en su cartera proyectos tan inmediatos, tan interesantes, como la Escuela Superior de Estudios Económicos o un programa de extensión humanitaria para las clases trabajadoras, el ministro Ibáñez Martín estaba más ocupado
por anticipar su proyecto universitario que adelantaba la Ley de Ordenación Universitaria de 1943. Ángel Ayué cifra en este mes de noviembre de 1940 los primeros contactos en una reunión con asistencia masiva a la que yo asistí, dice Ayué, donde se expusieron las intenciones fundacionales de una hermandad de docentes que diese culto continuado al Santísimo Cristo de la Luz, incumbiéndole al rectorado la responsabilidad de potenciar la devoción de los docentes hacia la citada imagen, dicen las palabras de la época. Pronto también se discutió sobre quién podía tener la condición de cofrades. Existió la pretensión de que lo fueran aquellos que no solamente fuesen docentes, sino que hubiesen pasado por la universidad. Nos lo cuenta Ayué. Esta propuesta la sostenía un sacerdote que había hecho la carrera de Filosofía y Letras, rama de Historia, en Valladolid. Es raro que él no recordase el nombre. Esa amplitud de miras no se consiguió y se mantuvo la condición más estrecha, más gremial, de la hermandad universitaria de docentes. Eso sí, desde cualquier grado de la enseñanza, no solamente profesores de la universidad, y con algunas proximidades, es decir, proximidades familiares. Comenzaba la tarea de pasillo de cartas de negociaciones del doctor Mergelina con el patronato del Museo de Escultura, con el director general de Bellas Artes, entonces el marqués de Lozoya, y con el mencionado ministro de Educación Nacional. Mergelina no se cansaba, los demás se cansaron bastante más. Lo que en este mismo mes de noviembre de 1940 les puso el rector a don José Ibáñez es que permitiese el depósito en la capilla de la universidad, esto es lo fundamental, en la remodelada Colegio de Santa Cruz, de la talla de Gregorio Fernández del Santísimo Cristo de la Luz, que, como ustedes saben, era propiedad del Museo Nacional y es propiedad del Museo Nacional de Escultura. Estoy hablando en pasado, pero también hay que hablar en presente. Posiblemente Mergelina ya se lo había expuesto en aquella apertura del curso del 4 de noviembre. ¿O ustedes piensan que no? Yo creo que sí. El proyecto lo conoce el señor ministro y lo aplaude, le indicaba el rector al vicario de la diócesis. Sigo con las palabras de Mergelina. Conjuntamente con esto podrían ir las bases de una organización, cofradía o hermandad de docentes vinculada al culto de la imagen. Para esto último me permito suplicar muy encarecidamente su asistencia y consejo, de tal modo que fuese usted realmente quien nos diese la pauta a seguir y quien formara las bases y reglamento de nuestra futura hermandad. Mergelina va exponiendo las cosas poco a poco, no de golpe, lentamente. Una cosa era ganarse la aprobación de la autoridad eclesiástica, difícil, y otra exponer el proyecto al director de Bellas Artes, complicado. El mencionado marqués de Lozoya, don Juan de Contreras y López de Ayala. Las ideas estaban más claras en aquella carta de 7 de diciembre, o las ideas iban siendo expuestas. Siguiendo en el propósito de conseguir, dice Mergelina, unir a todos los docentes de esta en una gran hermandad, ayer tarde, aprovechando la oportunidad de ser la fiesta del patrono de esta universidad, San Nicolás, cité a todos los docentes y les expuse el deseo de elevar una petición en súplica de que se conceda a la universidad la imagen del Cristo de la Luz como depósito, a fin de establecer a base de ella esta hermandad y unión que nos proponemos. Se firmaba esta solicitud el 7 de diciembre de 1940. Yo les voy a ir exponiendo las fechas porque la cronología es muy importante. Piensen que había que irse acercando a la Semana Santa del 41. Esa disposición, esa solicitud, la suscriben los profesores y maestros de todos los grados de la universidad. Al director general de Bellas Artes le dirá: las especiales ventajas de orden social y religiosa que la universidad persigue con ello, ya que la gran hermandad vendría a constituir el más poderoso vínculo de unión entre los docentes. La universidad recibiría la imagen en depósito, comprometiéndose a su instalación y conservación con el decoro y seguridad que su valor exige y al mismo tiempo daría siempre cuantas facilidades se estimen necesarias para su conservación y estudio. 13 de diciembre. La semilla estaba puesta y, aunque Mergelina no tenía la aprobación de las instituciones implicadas, empezaba a recibir la adhesión de los profesores. Inicialmente de la Escuela Normal, después del Instituto Provincial y Técnico,
después de aquellas escuelas de formación, escuelas de artes y oficios artísticos, del Colegio de la Providencia, de la Academia de Bellas Artes de Valladolid en su escuela de música, de los inspectores provinciales de primera enseñanza, de los maestros de primera enseñanza. Con esta demanda de cofrades en su bolsillo, Mergelina urgió al ministro a una rápida resolución. Terminaba el año 1940 y, aunque nadie lo había dicho hasta ahora, Mergelina lo había pensado, la Semana Santa del 41 podía ser un punto de arranque. Me interesa mucho, dice el rector, y le agradecería muy de veras resolviese lo más rápidamente posible lo referente a la concesión del traslado de la imagen del Cristo de la Luz a esta universidad, pues quisiera inaugurar el año con la constitución de una hermandad. Un primer informe se realizaba desde el patronato del Museo de Escultura, donde se integraban distintas instituciones de la ciudad. Podían existir algunas llamativas oposiciones, y por eso Mergelina actuó para aprovechar todos los frentes y todos los votos. Votos en positivo. Se encontraba enfermo el alcalde de Valladolid, don Luis Funol, pues el rector le pidió que entregase su voto al presidente de la Diputación. El informe del patronato podía ser muy importante para orientar la concesión ministerial, y todo volvía a correr mucha prisa. Por primera vez en enero de 1941, Mergelina hace mención al alcalde de Valladolid de la posible participación de la hermandad en la Semana Santa. Dada la proximidad de las fiestas y la posibilidad de que la nueva hermandad, en algún sentido, cooperase en ellas. Efectivamente, en la reunión del patronato se habían mostrado favorables al depósito del Cristo de la Luz en la universidad el alcalde, el presidente de la Diputación, el gobernador, el director del Museo Arqueológico, mientras que, curiosamente, por lo menos para mí, los opositores, también fue para Mergelina, los opositores fueron los señores Francisco Antón, Constantino Candeira y Juan Agapito y Revilla. Los tres habían mostrado su disconformidad. Ambos tres no eran contrarios a la fundación de la Hermandad Universitaria, pero sí que eran contrarios a la salida de la talla del Colegio de San Gregorio. Pedían que estuviese en el Colegio de San Gregorio en su capilla, pero se preguntaba Mergelina, se consideraba Mergelina cómo aquel Cristo de Gregorio Fernández iba a estar dentro de un retablo de Berruguete, del retablo de la Mejorada de Olmedo, ya establecido, ya instalado en la capilla de San Gregorio. Mergelina le extrañaba la posición, decía él, de estos tres buenos amigos por su inconsistencia y su falta de real fundamento, y no logro explicármela más que como un celo malentendido. La imagen vuelve a su medio propio, revertiendo, continúa el rector, a una situación de culto para la cual fue hecha. Y se confía en la universidad su conservación, en la responsabilidad de la universidad, de su conservación y de su custodia. Si se quería constituir la hermandad docente, era indispensable que el Cristo de la Luz estuviese en la universidad. Y, por otra parte, el Cristo de la Luz ya había formado parte de la publicística de la Semana Santa, como podemos comprobar en la portada de la guía de 1924. En medio de este debate surgían otros temas secundarios en esta correspondencia cruzada, como el nacimiento de un adecuado Museo Arqueológico de Valladolid, incluso algún tema terciario, incluso doméstico. Cuando Mergelina pidió al marqués de Lozoya, el mencionado director general de Bellas Artes, que acelerase el proceso tras haber escuchado al patronato del museo, detallaba algunas consecuencias de estos contactos y decía Mergelina: recibí la visita de una señora que me dijo venir en nombre tuyo, del director general de Bellas Artes, reencomendando a su hijo, cita a su hijo, pero yo lo omito, no vaya a ser que vaya a haber aquí algún nieto, y puedo asegurarte, del mismo modo, que haré todo cuanto esté de mi parte para que salga triunfante. Se supone que en sus exámenes. Vuelvo a encarecerte y a suplicarte no olvides lo del Cristo de la Luz, cada loco con su tema, y decidáis prontamente sobre ello. Era el 29 de enero de 1941. El tiempo corre. Al mismo tiempo había que trabajar en la confección de los estatutos y reglamentos de la nueva cofradía. El 22 de febrero le comunicaba a Mergelina al vicario que ya se había concluido este trabajo y que lo podía revisar. La revisión estaba terminada 2 días después e incorporadas aquellas sugerencias por parte del vicario general.
Los estatutos fueron definitivamente elevados para obtener el plácet del prelado el 15 de marzo. El decreto final llegaba 5 días más tarde. Este domingo de Ramos hará 75 años. Y decía ese decreto: deseosos de fomentar, decía muchas cosas, pero yo se lo voy a resumir, deseosos de fomentar en cuanto esté de nuestra parte las fervientes aspiraciones y manifestadas por el excelentísimo señor don Cayetano Mergelina y Luna, rector de la Universidad Literaria de esta ciudad, y don Francisco Martín Sanz, secretario general del mismo, centro docente, ambos en calidad de presidente y secretario provisionales de la proyectada hermandad, y considerando que el título de la luz, añadido al del Señor crucificado, entona a maravilla con el canon 710, el cual prescribe que el nombre de las cofradías se tome de los atributos de Dios y de sus misterios, su señoría dijo que, usando de las facultades especiales que había tenido a bien conferirle el reverendísimo prelado por su decreto de 17 de los corrientes, para fomentar la piedad de profesores, maestros y discípulos y para aumento del culto público al Redentor crucificado, debía erigir y erigía la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz en la capilla universitaria del Colegio de Santa Cruz de esta ciudad y con la plenitud de derechos que concede a las de su clase el Código de Derecho Canónico. Ya tenía Cristo, ya tenía hermandad, ya tenía estatutos. Junto a estos pasos, y tenía muchos cofrades, junto a estos pasos hacia adelante, los docentes de la Escuela Normal de Magisterio, por ejemplo, se daban por enterados de los ejercicios espirituales que otro jesuita, el padre Soto, iba a realizar en 1941. Se continuaban las adhesiones a la cofradía, desde la Escuela Normal, desde la Escuela Profesional de Comercio de Valladolid, encabezados por don Adolfo Delibes Cortés, el padre de don Miguel, por el Hospital Provincial con sus docentes médicos, además del servicio radiológico y farmacéutico. Se unieron catedráticos, profesores auxiliares y ayudantes de la Facultad de Derecho. Entre los primeros destacaba José María González de Chávarri, Vicente Gay Forner, Vicente Guilarte o Ignacio Serrano. Como auxiliares, don José Viani, y como ayudantes, don Juan Misol. Del Instituto de Segunda Enseñanza, la nómina es destacadísima. Don Narciso Alonso Cortés, Martín Santos, Manuel Marcos Ordaz, el que fue cronista de Valladolid, Francisco Mendizábal, Emilio Mitre, María Balmori, Filemona Rivas. No faltaron los colegios de religiosos. Desde las escuelas cristianas del Colegio Lourdes Hispano, todavía el hispano no era el Colegio La Salle, sino que dependía del Colegio de Lourdes, destacaron los conocidos hermanos Cornelio León, Marco Ramón, Lucio Nicolás y Epifanio Roque. Tampoco faltaron las adhesiones de los hermanos de la Sagrada Familia, del Colegio del Salvador con la familia Enciso, de la Escuela Superior del Trabajo, de la directora de la Escuela del Magisterio de Nuestra Señora de San Lorenzo, de los jesuitas del Colegio de San José, con el padre Luis Fernández, Olegario Fernández, Román Fernández, Gonzalo González de los Ríos, Eusebio Rey, y de la Escuela de Artes y Oficios con los escultores y tallistas Antonio Vaquero, José Luis Medina Castro, Miguel Trapote y Sinforiano de Toro. Aquella Semana Santa de 1941 comenzaba el domingo de Ramos 6 de abril y el día dispuesto para la procesión, para la primera procesión de la Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz, era el Viernes Santo 11 de abril. Unos días antes, el Cabildo Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral daba conformidad con los actos religiosos que se habían dispuesto, el Gobierno civil inscribía a la asociación en el catálogo correspondiente bajo el nombre Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz y hasta se pagaba al contratista Ángel Garrido para que sus obreros colocasen sillas, sillones y bancos en la catedral y esos jornales costaron a la cofradía 189,20 pesetas. Los estatutos disponían de cómo se había de celebrar la procesión. En su artículo 51, la imagen del Santo Cristo de la Luz habría de salir a las 2:15 de la tarde. Esta es una hora que después trajo mucho debate y finalmente se estableció las 3 de la tarde. Pensemos que entonces existía el sermón de las 7 palabras, pero no en la Plaza Mayor. Ante la imagen empezaba el rezo del rosario y al iniciarse el tercer misterio del mismo, la procesión se ponía en marcha. Abría la cruz alzada de la parroquia de San Esteban, el actual santuario que se inauguró en el año 1942. Y tras ella el grupo de las hermanas de devoción que deseaban asistir, los familiares de los profesores, especialmente las esposas, algunas viudas también.
seguidas de los docentes en 2 filas y sin guardar colocación alguna que implique calidad, rango o distinción de los docentes. Allí nos vamos a encontrar a los profesores del magisterio primario, a las escuelas especiales de magisterio, a los docentes y profesores del instituto, a los docentes y profesores de las facultades universitarias. Nos dice Ángela Llué: la procesión siempre revistió una austeridad y buen gusto del mayor encomio, y así se rogó a los cofrades a través de un comunicado que no fueran vestidos con ostentación y sí con la ropa usual de cada día. Solamente cuando asistió a la procesión en los años 50 el entonces ministro ya de Educación y Ciencia, Joaquín Ruiz Jiménez, el entonces rector ordenó a los docentes que asistiesen con traje académico. Volvemos a recurrir al profesor Ayué, profesor y cofrade. Cuando salíamos por la puerta del Palacio de Santa Cruz, con motivo de aquella visita del ministro, para iniciar la procesión, una señora, esas preguntas que siempre ocurren en torno a las procesiones, una señora que estaba viendo el comienzo de la misma le dijo a una amiga que con ella estaba: ¿quién son esos señores que llevan esos trajes con esclavinas? Era muy especializada la palabra, esclavinas, de distintos colores unos de otros. A lo que contestó la amiga lo siguiente: son profesores de la universidad que vienen a la procesión con traje típico, con traje típico. La imagen del Santísimo Cristo de la Luz, llevada en andas de 6 brazos, iba rodeada por los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad con hachas encendidas, y tras la imagen el cura de San Esteban, los capellanes de la misma y las autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Antes se habrían de detener ante la fachada principal de la universidad, realizar allí el canto de algunos motetes hasta llegar a la catedral. Conocemos todos los cánticos que se realizaban en la catedral: el amante Jesús mío, los improperios con el popule meos, pueblo mío, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme, una de las cumbres de la música renacentista con Tomás Luis de Vitoria, el sermón correspondiente, unas veces nos dicen que de las 7 palabras, otra del sermón del mandato. Lo cierto y lo más interesante es el ardor de algunos predicadores. Volvemos a dar la palabra a Ángela Llué. Un año que ocupó la Sagrada Cátedra el magistral doctor don Eduardo Sánchez, y fue tal el ardor, yo diría que casi fogoso, en su cálido verbo, que le empezó a salir humo por la cabeza. Yo de verdad creí que se trataba de un milagro. Iba a decir que los hombres de letras siempre pensamos que hay milagros. Pero no fue así. Salvador Velayos, catedrático de Física Química de nuestra universidad, me explicó el porqué de aquel fenómeno, que era debido a la diferencia de la temperatura ambiente, la catedral, y la temperatura del cuerpo del preopinante, que hubiese dicho un escolástico predicador, y de cuya diferencia termométrica se producía esa condensación vaporosa que a mí y a otros fieles y hermanos nos sorprendió sobremanera. Sin embargo, el primer año de la procesión, en el año 41, esto no ocurrió en el primer año, en el año 41 ocupó la Sagrada Cátedra, como se decía entonces, el jesuita José María Saravia, catedrático y decano de la Facultad de Teología de Comillas. Concluido el sermón, la capilla musical interpretaba el Caligaverum Oculi Mei de Tomás Luis de Vitoria, las lamentaciones de Jeremías, que querían decir: se nublaron mis ojos a causa del llanto, esas palabras puestas en boca de la Virgen. Se iniciaba renglón seguido aquel Vía Crucis que suponía tanto sacrificio por arrodillarse y levantarse de las losas frías y duras de la catedral, hasta el punto que un año un general, cuyo nombre no recuerdo, dice Ayué, asistió a la procesión en representación del capitán general, y para levantarse después de rezar la estación correspondiente podía hacerlo gracias a que se apoyaba en el sable. En el camino de vuelta hacia el Colegio de Santa Cruz, antes de que se iniciase la procesión general, por entonces los oficios del Viernes Santo eran por la mañana, se realizó el cántico del Miserere por los hermanos. Advertían los estatutos que en la procesión es obligatorio para los hermanos el ir en ella con el mayor orden, sin hablar bajo ningún pretexto con los demás, ni con persona alguna de las que estén presenciando el paso de la procesión, y sin retirarse del lugar en que esté señalado. Obvio, y ya por la hora, el detalle de aquellos estatutos aprobados en el año 1941. Por cierto, la cuota, siempre importante en una cofradía, era de 5 pesetas al año, y tenían cuota de entrada.
el juramento de ingreso, la insignia, quién eran los hermanos numerarios, quién eran las hermanas de devoción. La presidencia efectiva la realizaba el rector de la universidad y cuáles eran las fiestas de esta hermandad universitaria. Las fiestas de la invención de la cruz el 3 de mayo, de la exaltación de la cruz el 14 de mayo y la posibilidad que tenían de acompañar, provistos de velas, al santo viático cuando iba a ser administrado a uno de los hermanos de la cofradía que viviesen en la capital. Para terminar, curiosamente, en el artículo 59 de los primeros estatutos, esos aprobados en 1941, se indicaba que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz no podrá ser disuelta mientras haya, además de los hermanos que son individuos natos de la Junta Directiva o de Gobierno, otros 6 hermanos dispuestos a sostenerla. Esas lámparas encendidas, esta documentación que hemos podido estudiar y, de alguna manera, recuperar gracias al préstamo y a la generosidad del académico José Delfín Val, esas lámparas encendidas se mantuvieron y renovaron con suficiente aceite hasta que en el año 1992-93 resurgió en plena constante actividad hasta hoy la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Que sea por muchos años. Muchas gracias. Señor rector, ¿podemos escuchar sus palabras? Autoridades civiles y académicas, miembros de la Hermandad Universitaria, compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores, amigos todos. Hoy la Universidad de Valladolid se une con alegría a los 75 años de vida de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Hay una pieza esencial que nos ha enriquecido a la Universidad y a la Hermandad y es la presencia de la obra maestra de Gregorio Fernández, el Cristo de la Luz, propiedad del Museo Nacional de Escultura. Fue mi antecesor en este cargo de rector hace unos años, el doctor Cayetano Mergelina, el que, como ha dicho, nos ha contado excelentemente bien el profesor Burgueza, dedicó muchas energías a conseguir que esta magnífica talla fuese depositada dentro de nuestros muros y confiada a nuestro cuidado, con el fin de convertirse en la titular de la hermandad, compuesta desde 1941 únicamente por los docentes y sus familiares, y hoy, desde la restauración en 1993, abierta a todos los que se acerquen a ella bajo la sombra de nuestro árbol de la ciencia y la sabiduría. Por cierto, me van a permitir una pequeña digresión, oyendo al profesor Burgueza, me ha hecho casi caer en la tentación de decir feliz tiempo aquel de 1941, donde se podían hacer muchas cosas con unas pocas pesetas, pero eso no es lo más importante, donde un rector podía concebir un proyecto y llevarlo a cabo en unos pocos meses, donde podían conseguir aprobar unos estatutos en unos pocos días. Esto ha cambiado mucho. Yo no me quejo. La vida ahora es mucho más fácil para todos y también para los rectores, pero quizás nos hemos complicado innecesariamente en muchas cosas. Sigo con lo mío. A este Cristo de la Luz quiero dedicar mis breves palabras y reflexiones para unirme a vuestra celebración. Encargada probablemente por los monjes benedictinos para su monasterio de San Benito el Real, ya confirmaba un notable ilustrado vallisoletano llamado Rafael Floranes, que en el siglo XVIII era conocido como Cristo de la Luz, denominación muy significativa en aquella centuria presidida en la cultura por las luces. El viajero Isidoro Bosarte, a principios del siglo XIX, antes de la exclaustración y desamortización de 1835, le describía con la
buena simetría, el decoro, la elegancia del estilo, la nobleza del carácter y la divinidad. Se trataba, sin duda, de una obra de madurez del maestro escultor, hasta tal punto que Matías Sangrador, uno de los historiadores clásicos de Valladolid en el siglo XIX, la denominaba como la perla de Gregorio Fernández. Después de la mencionada desamortización, pasó por distintas ubicaciones, tanto en el Colegio de Santa Cruz, cuando era Museo Provincial de Bellas Artes, como por la capilla del Colegio de San Gregorio, cuando todavía no albergaba la función museística que le otorgó después el Ministerio de Instrucción Pública en 1932. Los que lo visitaban, como ocurrió con el conde de Viñaza en 1889, lo continuaban considerando bellísimo y sublime, y también era magnífico y conmovedor para Juan Agapito y Revilla, investigador infatigable que impulsó la restauración de las procesiones de Semana Santa con el arzobispo Remigio Gandásegui. Incluso desde otra orientación, un gran defensor del patrimonio como fue Ricardo Orueta contemplaba en aquellos años 20 que el Cristo de la Luz era también, desde la estética de Gregorio Fernández, la muerte real y verdadera de un hombre que sufre en su carne al morir y que todavía, después de muerto, causa una impresión triste con la huella borrosa de su dolor pasado. Sin embargo, la magnífica creación del escultor vallisoletano de adopción, a pesar de su dramatismo, no nos retrae. Es imposible entrar por la puerta principal de lo que hoy llamamos el Palacio de Santa Cruz sin que la mirada se vea atraída, capturada por esa figura que quiero ver como la plasmación de la lucha por los que sufren, los sencillos, los que no cuentan, los marginados. Queremos encontrar en su rostro, en su expresión, no solo muerte injusta, sino precisamente esperanza por un mundo que cambia. Joya que tenemos la suerte de custodiar dentro de nuestros muros, perla que vosotros portáis con amor cuando la alumbráis por el Valladolid universitario y catedralicio. Felicidades por la conmemoración de esta fundación, pero también felicidades por vuestro presente y mis mejores deseos para el porvenir. Muchas gracias. Solo los plazos de ahora que llevan un año. Es tremendo. ¿Ha venido ya? Sí, ha venido. O sea que podemos... Estamos tranquilos. Sí. Estamos... Oye, José del Club ¿vale está? Sí, está el fondo. No lo he visto. Sí, está. ¿Qué le iba a dar? Casi nos podemos quedar aquí durante esta fiesta. Salvo por Pues esto. nos quedamos, si queréis. Sí, porque si nos levantamos y nos vamos No, a lo estar digo un porque rato. están aquí unos atrás. están- Es que estamos como mezclados entre, ¿sabes? Pasemos a su lado. Pero vamos a ver la partitura. Antes de que disfrutemos del concierto de la Banda Musical de Arroyo, los maestros, don Pablo Toribio y don Eugenio Gómez, autores de la marcha procesional Lux Eterna, compuesta especialmente para nosotros, para la Hermandad de Docentes y para el Cristo de la Luz, van a hacer entrega
de dicha partitura al rector, a la alcaldesa mayor y al teniente alcalde. Por favor. Y en nombre de la Hermandad Universitaria, la alcaldesa entrega a los dos maestros un grabado de Miguel Ángel Soria de nuestro Cristo de la Luz. Bueno, unas mínimas palabras. No vamos a explicar la obra, porque la música es para sentirla y disfrutarla. Simplemente dar las gracias a la banda de Arroyo por su esfuerzo y su dedicación y desearos a la Hermandad de Santísimo Cristo de la Luz, en nombre de Eugenio, gran compositor y muy reconocido, y mío propio, desearos que sean muchísimos más los aniversarios que se celebren en Valladolid bajo la advocación de Santo Cristo de la Luz, que homenajeáis, representáis con tanto sentimiento y hoy le dedicáis musicalmente pues, vuestra particular ofrenda. Muchas gracias a toda la cofradía, a toda la hermandad. Reitero las palabras de Pablo. Es para nosotros un verdadero honor y un placer haber llegado a componer esta obra para esta hermandad. Gracias a todos. El director de la Banda de Música de Arroyo de la Encomienda, don José Manuel González Diego.
Thank you.